Esto es Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da un placer y un gusto saludarles el día de hoy, ya viernesito alegre, mucho calor en la Ciudad de México y seguramente en toda la República Mexicana. Y por allá también a nuestros amigos de Estados Unidos que también nos escuchan. Bienvenidos a su programa. Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, vamos a pedirles que nos sigan también a través de todas las redes sociales que tenemos aquí en Proyecto Radio MX. En las redes sociales también de Let's Talk Marketing. El teléfono en cabina, se los recuerdo, 55 64 18 8280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes y esperamos que nos den sus recomendaciones, puntos de vista o algún tip de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, muy interesante también para toda la gente que nos escucha. Y esto lo voy a hacer como a manera de pregunta hace algunos años, y yo creo que a todos nos pasa cuando estamos en el proceso de estudiar o estamos trabajando, siempre nos surge la inquietud de qué pasaría si viviéramos en otro país, en un país donde tuviéramos más oportunidades, mejor estabilidad económica y una proyección de vida mucho más placentera. Y eso es por lo cual el día de hoy decidimos, pues obviamente plantear el esquema de qué pasaría si nosotros definiéramos irnos a Estados Unidos y emprender un negocio. Y es por eso que deberíamos estar encontrando o preguntándonos o revisando, investigando cuáles serían los puntos clave para que nosotros pudiéramos emprender un negocio en Estados Unidos. Y por eso tenemos hoy a nuestro invitado especial, a mi querido amigo Juan Zavala. ¿Cómo estás, Juanito? Buenas tardes. Bien, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, Juanito. Y bueno, Juan nos está transmitiendo en vivo desde el estado de Texas en Estados Unidos. Y bueno, vamos a platicar con él acerca de los 4 factores de éxito del emprendedor latino en Estados Unidos. Un punto muy importante, no es algo nuevo. Tenemos, yo creo, desde que yo era un niño, hace más de 40 años, en donde la situación siempre fue el sueño americano. Algunas personas han buscado esa situación de irse al otro lado, como decimos nosotros aquí en México, para vivir el sueño americano. Algunas personas obviamente con ninguna base, con las manos una adelante y otra atrás. Otras personas programado, planeado, con alguna visión de poder trabajar ya sea en la profesión, ya sea en algún negocio o bien por alguna oportunidad que les han ofrecido en alguna compañía transnacional. Y por eso, bueno, déjenme platicarles de Juan. Juan Zavala es un abogado, es egresado por la Universidad Libre de Derecho aquí en México. Hizo su máster en negocios en marketing y en el TEC de Monterrey. Y bueno, actualmente es empresario restaurantero basado en el estado de Texas. Él es mexicano y bueno, hace algunos años él, después de trabajar como abogado, después de trabajar como mercadólogo aquí en México, en algunas compañías transnacionales como Best Foods, Unilever, Kimberly-Clark, manejando algunos negocios ya enfocado en la parte de mercadotecnia, decide emprender la cuestión de, ser empresario, abrir restaurantes. Entonces, para no platicarles más del tema, a mí me gustaría platicar con Juanito y que Juan nos comience a platicar su historia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes nuevamente, muy buenas tardes a todo tu público. Pues mira, así como tú bien dices, tú me conoces de hace muchos años. Yo fui empleado de varias transnacionales, tuve la fortuna de que me fue muy bien, pero siempre tuve la inquietud de tener mi propio negocio. Siempre fui una persona muy inquieta y siempre como desde mi primera empresa fue la que se llamaba Best Foods o Productos de Maíz, que éramos los fabricantes de Nor Suiza, Nortomate, Mazola, Maicena, etcétera. Siempre estuve en contacto con preparadores de alimento. Eso me llamó mucho la atención y bueno, me llamó mucho la atención y también el hecho de que la empresa fabricaba alimentos. Me di cuenta que era un muy buen negocio porque hay dos cosas, creo yo, que los seres humanos jamás vamos a dejar de hacer. Una es comer y la otra es vestirnos. Entonces decidí o tuve la curiosidad siempre de tener algo relacionado con la industria restaurantera. Entonces, un buen día, después de muchos años y de no aventarme, como dicen por ahí, al ruedo y hacer mi propio negocio por la comodidad de siempre ser un buen empleado, entonces decidí poner mi primer restaurante. Este lo puse en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí recuerdo por el año 2010, en la calle de Bolívar, y lo hice con la finalidad de a futuro poner un restaurante en los Estados Unidos. Yo sabía que no iba a ser fácil, que iba a ser una empresa difícil porque el negocio per se es un negocio difícil. Entonces finalmente decidí que tenía yo que ponerlo primero en México, entender un poco el negocio y de ahí venirme hacia los Estados Unidos. Fíjate que con el tiempo inicialmente lo puse en California, pero por alguna extraña razón California, yo creo que yo no le caí bien a California y siempre me mandaba a Texas. Las dos veces que intenté poner los negocios en California, los restaurantes los puse, me los terminaban comprando y luego me hablaban y me decían, oye, ¿por qué no mejor los pones en Texas? Y terminé haciéndolo aquí. Entonces, mi primer restaurante ya formalmente en Texas lo puse en el año 2000, lo inicié a construir en el año 2014. Y de ahí del 2014 a la fecha, pues como todo buen negocio ha tenido subes y bajas y pues aquí estamos, mi querido Héctor. Me da mucho gusto, Juan, escucharte después de que trabajamos como empleados dedicados a la parte de marketing, estrategia, etcétera. Y hoy has sido obviamente una persona que en ese proceso de emprendimiento, como todo proceso, no es fácil. Y yo creo que hubo momentos difíciles en donde tal vez pensaste en regresarte, en decir, ¿sabes qué? Me regreso a México, regreso a hacer lo que habitualmente hacía y me olvido de esta cuestión de emprendimiento. ¿Cómo fue ese proceso, Juan? Es totalmente correcto, Héctor, lo que tú dices. Fíjate que para mí yo fui uno de esos mexicanos que en nuestro país nos fue muy bien como empleado, repito. Y sí, la primera vez que me vine para acá, bueno, déjame irme un poco más atrás. La intención de venirme a los Estados Unidos era un proyecto de vida ya más bien para mis hijos, enfocado hacia mis hijos, más que hacia mí. Pero definitivamente, después de estar 2 años aquí, no me gustó la cultura norteamericana, no me gustó el país. Todo mundo habla del sueño americano, no con esto quiero desalentar a tus radioescuchas, pero no es fácil porque la cultura son muy, muy, muy diferentes. Entonces, a los 2 años me regresé a nuestro país y reingresé nuevamente a Kimberly Clark, tú lo sabes, y creo que estuve por ahí 1 año y medio. Sin embargo, al estar nuevamente en México, empecé a ver ciertas cosas que ya no me gustaban de nuestro país y que sí comparaba lamentablemente contra los Estados Unidos y yo decía, creo que a pesar de todo sí me quiero regresar. Y nuevamente me regresé en el año 2014 y fue cuando te digo que en ese año puse ya mi negocio y empecé, pero es un proceso un tanto cuanto difícil, tortuoso para los que nos ha ido bien en México, porque es difícil de un día para otro dejar un buen sueldo, dejar un buen puesto de trabajo, dejar una muy buena vida y venir acá y tener que enfrentar una realidad totalmente diferente. Bien, la verdad es que la intención de este programa, de lo que estamos platicando con Juan, es que todas aquellas personas de la edad que sea, que tal vez el concepto del emprendimiento y tal vez decidir irse a otro país y en este caso específicamente en Estados Unidos, la intención es que la gente conozca, sepa cuáles son los puntos clave que tiene que tomar en cuenta
cómo abrir un negocio, específicamente ahorita en la cuestión restaurantera, en donde Juan me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy también, aparte de abrir mis negocios, que son prácticamente 7, y ahorita vamos a platicar de eso después del corte, 7 restaurantes de comida mexicana, ¿no? Fast food, ¿estoy bien? Y dos, Eh, Empecé con, efectivamente, bueno, lo que pasa es que yo empecé con comida mexicana, mexicana, y ahí fue donde me llevé el primer revés, Héctor, porque creí que iba yo a llegar e iba a conquistar el paladar de los norteamericanos con la comida mexicana, y hablo del centro de nuestro país, específicamente de la Ciudad de México, y me encontré que Texas es la cuna de la comida Tex-Mex. Y aquí están sumamente orgullosos de esa cocina y poco a poco, fíjate que cuando yo llegué, tengo cosas o relatos curiosos donde yo llegué y lancé aquí lo que eran los tacos al pastor en San Antonio, Texas. No conocían la carne al pastor, no conocían la tinga de pollo, hoy ya se conoce. Muchos restaurantes, aún los Tex-Mex, ya empiezan a manejarte, o casi todos te manejan los tacos al pastor sin ser de trompo. Ojo, yo lo hacía de trompo. Y te manejan la tinga de pollo, etcétera, etcétera. Algunos platillos que nosotros hicimos o logramos la penetración de los mismos. Con el tiempo, fíjate que tuve la fortuna, porque era un tipo fast food, yo servía la comida tipo como fast food para hacerlo sencillo por aquello de la mano de obra, que más adelante platicaremos si quieres de lo que es la mano de obra, los costos, que es el principal gasto de todo negocio en los Estados Unidos. Entonces, decidí hacerlo tipo fast food y ahora acabo de lanzar en noviembre del 2019 los restaurantes de pescados y mariscos. Los de comida mexicana, tuve la fortuna de hacer un joint venture con una empresa de las más grandes de este país que se llama Aramark, y gracias a ellos estoy dentro de corporaciones, dentro de los food courts de empresas como JP Morgan, Citibank, Nationwide, Boeing inclusive, donde fabrican los aviones Boeing. Estoy adentro de la planta de Toyota y les doy de comer diariamente más o menos entre 150 y 250 empleados de cada una de las locaciones que te digo, de los food courts de esas corporaciones. Y aparte tengo los restaurantes y dejé afuera los restaurantes de pescados y mariscos, que esos son los que la gente ve. El otro ya no los ven, los desaparecí, digamos, de las calles y los dejé dentro de los food courts para utilizarlos meramente como comida rápida. El último cliente que me dieron es la Universidad de Trinity, una universidad muy prestigiada aquí en la ciudad de San Antonio, en los Estados Unidos, donde le damos de comer más o menos todos los martes a 250 muchachos. muy bien. Ahora, algo importante que acabas de mencionar tú, que hay 2 tipos de restaurante que tú manejas, que es la comida mexicana y la comida de pescados y mariscos. El ticket Sí, promedio de uno y otro, ¿qué tan diferente es, Juan? muy diferente, y por eso dejé la comida mexicana a la parte de fast food y a las corporaciones. Lamentablemente, Juan, la comida Tex-Mex nace, Héctor, es una comida fusión. Ujú. Aquí en esta zona fue donde llegaron muchos alemanes, se establecieron, y al mismo tiempo recordemos que Texas era pues parte de nuestro país. Entonces, claramente se ve que cuando los mexicanos empiezan a tratar de hacer restaurantes mexicanos, se dan cuenta que necesitan hacer un tipo de comida fusión. ¿A qué me refiero? Y te voy a poner a las carnes, donde nosotros comemos una carne en salsa ranchera y nuestras salsas parten a base de tomate, pero ahí es donde los mexicanos en aquel entonces se dan cuenta que el germano o el alemán come con mucho, más con harinas, con salsas tipo bechamel, de miglas, más harinosas, y entonces se empieza a generar, y generan una carne que se llama la famosa carne guisada, que es el emblema de las carnes en la comida Tex-Mex, y eso hace que se convierta en una comida muy barata, y luego los que tienen los dueños de restaurantes mexicanos empiezan a vender la comida mexicana demasiado barata por la calidad de los ingredientes que se utilizan en esa comida Tex-Mex. Entonces, cuando yo llego y trato de hacer nuestra comida mexicana, como en la Ciudad de México, y partir desde frescos,
me encuentro que mis costos no me daban y que estaba yo regalando mi comida y contestando ya al fin tu pregunta, un ticket promedio en comida mexicana a la hora de una cena, primero de un lunch, te voy a decir, está más o menos la gente busca ahí de 8 o 10 dólares. De una cena, de 12 dólares. En pescados y mariscos, un cliente no te deja menos en el lunch, menos de 12 dólares, y en la cena te puede dejar a llegar hasta 40 dólares por persona. Muy interesante la diferencia y como tú mencionas, obviamente el impacto que te genera en margen, porque ¿qué margen más o menos manejas con el tema de la comida mexicana? En ambos, fíjate Héctor, que lo que yo he buscado ahora, claro, esto fue un proceso, ¿no? Me llevó un tiempo definir los menús tanto de la comida mexicana como la de pescados y mariscos, pero más o menos yo siempre he manejado acá un 70% de margen, mínimo. Correcto. Busco en muy remoto caso, en muy pocos platillos, un 68%. Perfecto. Obviamente de cada ticket promedio de pescados y mariscos contra el tema de comida mexicana, pues obviamente los dólares ingresados era una gran diferencia. Totalmente. Ahora, mi querido Juan, vamos a ir a un corte muy rápido, porque yo quiero empezar contigo a preguntarte qué tengo que hacer para poner un negocio, un restaurante allá en Texas. Pero vamos a hacerlo después del corte, no se vaya. Regresamos en un minuto. Estamos en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, platicando con Juan Zavala acerca de los 4 factores de éxito para un emprendedor mexicano en Estados Unidos. Regresamos. Porque sabemos lo difícil que puede ser dar a conocer un negocio. Y más si estás en el mundo del emprendimiento. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Proyecto Radio MX abrirá sus micrófonos para dar a conocer el talento emprendedor mexicano. Solo en Rumbo Fijo. Tu negocio en nuestro espacio. El lugar ideal para dar a conocer tu talento y el fruto de tu esfuerzo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invito a escuchar Erin Salón todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Un programa diseñado para ti con moda, tendencia y estilo por proyectoradiomx.com. Este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Pregúntale al Doc. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un poco. El Doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Ya regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, platicando con Juan Mario Zavala de los 4 factores de éxito del emprendedor latino en Estados Unidos. Y bueno, Juanito, pues vamos a entrar en materia. Y lo que te estaba yo preguntando antes del corte es, ¿qué necesito para abrir un negocio, un restaurante en Estados Unidos? Yo creo que lo más importante, Héctor, es acercarte a alguien, a abogados y mercadólogos en México primero, que te digan y te expliquen y te hagan un plan de mercadotecnia, que te puedan llevar un poquito de la mano, claro, si no eres mercadólogo, ¿no? Y si no eres restaurantero,
pues necesitas acercarte de ellos para que te expliquen qué es lo que tienes que hacer desde principio a fin. Y luego posteriormente tratar de acercarte a alguien que ya tenga experiencia o haya tenido experiencia en Estados Unidos, porque como te decía, es muy diferente un país del otro, totalmente. Entonces sí creo que la base de todo buen negocio para que funcione acá es acercarte a alguien que te ayude a hacer un marketing plan. Yo creo que algo muy importante que podemos plantear en este momento es que tenemos el 2 en 1 de lo que acabas de mencionar, primero en marketing y abogados en México, y por otro lado un experto que esté viviendo esta cuestión allá, pues prácticamente Juan Zavala está en ese punto, ¿no? En ese punto de poder ayudarte a poder iniciar esa idea de poder moverte a Estados Unidos, emprender un negocio restaurantero, porque tiene las dos cuestiones, una la parte de la abogacía, la parte de la mercadotecnia y también obviamente la experiencia de que lo que está viviendo en cuestión de emprendimiento en Estados Unidos. Ahora, Juanito, en esta cuestión, ya identificamos o ya decidimos que nos queremos ir para allá a emprender. Y hoy un punto muy importante que es la cuestión, y obviamente es muy diferente emprender un negocio en México. Conocemos nosotros nuestra cultura, por un lado, y por el otro lado, los procesos y trámites en México son, por así decirlo, trámites, pero la verdad es que a veces es a como se le va escuchando, se le va moviendo la cuestión del negocio, dependiendo de la institución, dependiendo de la situación gubernamental, pero la verdad no es tan quisquilloso, me imagino, que como pasa en Estados Unidos. Y obviamente cuando llegas a un país y no conoces a nadie, pues obviamente esa cuestión es mucho más complicada. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tengo yo que visualizar? ¿Cuánto tiempo crees que tengo yo que planear esto antes de tomar la decisión y rentar algo en Estados Unidos para vivir, etcétera, etcétera? Mira, yo te diría que lo primero que tienes que hacer, y voy a ser un poco repetitivo, acercarte primero a gente que conozca tanto de allá como de acá. Porque voy a empezar desde la parte legal. Para poder poner un negocio, tú puedes poner un negocio acá con visa de turista sin ningún problema, pero eso no te va a permitir vivir en los Estados Unidos, ni traerte a tu familia, ni que tus hijos estudien acá, etcétera, etcétera. Entonces tú simplemente vas a ser un inversionista que vas a vivir en México y que vas a tener tu negocio acá y que te lo van a correr, como dicen, o te lo van a manejar individuos que viven acá, y vas a estar viniendo, yendo y viniendo. Si tu deseo es venirte a vivir a los Estados Unidos, entonces lo primero que tienes que hacer es acercarte a un abogado para que te haga el trámite de la visa E2, que es de inversionista. Esa visa te va a permitir vivir como si fueras un residente de los Estados Unidos, sin ningún problema. El segundo tema, ya que tienes o que ya visualizaste qué es lo que quieres hacer, si quieres vivir allá o vivir acá, y la parte legal, es acercarte hacia alguien, como te decía, alguien, un mercadólogo o alguien que te pueda hacer un plan de mercadotecnia y que te explique o que platiques con él para desarrollar tu concepto, qué tipo de concepto, qué va a funcionar, qué no va a funcionar, cómo va a funcionar, cuál es la idea. También necesitas, si no eres alguien que conozcas de restaurantes de la industria, alguien que te desarrolle tu menú. Pareciera muy sencillo hacer un menú, pero los menús deben ser meticulosamente cuidados, porque si no pones los platillos correctos vas a tener ingredientes que van a servir solo para un platillo y eso no es funcional. Entonces eso también es muy importante. Ya cuando tengas definido esa parte, lo interesante o lo que recomiendo yo es que vengas a los Estados Unidos, a la ciudad donde deseas hacer tu inversión y hacer un famoso scouting. Normalmente, fíjate que los mexicanos no tenemos una cultura empresarial, y creo que es importante que cambiemos ese mindset. Y cuando digo, fíjate lo que te digo, hacer un scouting, que te vas a gastar, voy a hablar, $5,000, $6,000, etcétera, pero creo que es un dinero muy bien invertido, porque a lo mejor a la vuelta de los $5 o $6,000 te das cuenta que no es lo tuyo, que no es lo que quieres y que no lo quieres arriesgar, y vas a perder $6,000, y no venirte a poner un negocio que te va a costar barato $250,000 y vas a perder $250,000. Entonces, financieramente creo que es mucho mejor perder $5 o $6,000 haciendo un scouting bien hecho e invirtiendo un poco en verdaderos asesores, que venir a hacerlo por tu cuenta nada más y bueno,
ahí le voy poniendo un poquito de aquí, de por allá, y estar tratando de adivinar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Quiero decirte que yo, a pesar de mi background de abogado y mercadólogo y todo esto, yo hice un poco de scouting, y a pesar de ello te tengo que decir que no fue fácil, ¿eh? O sea, no fue nada fácil el arranque, los inicios. ¿Por qué? Porque te encuentras con una cultura, vaya, hasta de construcción totalmente diferente, ¿no? Acá acuérdate que todo está hecho de palitos, mientras que en nuestro país todo está hecho de ladrillos y cemento. Entonces es bien diferente cómo se hace, las técnicas de construcción, y entonces tener que entender por qué pasa una cosa, por qué pasa otra. Toda la reglamentación para la construcción de un restaurante es muy diferente, porque te piden muchos detalles para cuidar la parte de salubridad del mismo negocio. Entonces, eso es muy importante, que te acerques a los asesores correspondientes. Muy bien. Mira, ahí lo interesante es que ya prácticamente has contestado la pregunta de cuánto dinero necesito invertir, ¿no? Hablabas de 5 o 6 mil dólares como una propuesta congruente para iniciar, y si tal vez tienes el riesgo de perderlo, pues obviamente no pierdes tanto dinero. Ahora, un restaurante tipo los que tú desarrollaste, la inversión que metiste en lo de pescados y mariscos, que obviamente es un negocio que está fuera, exhibido, que tiene un local, a diferencia de lo que es el fast food que tienes en las corporaciones donde estás trabajando, ¿cuánto le metiste a cada uno de los negocios como inversión? Mira, todo depende de los pies cuadrados que tengas, o los metros. Acá acuérdate que es pies cuadrados, pero todo dependerá de los metros cuadrados o pies cuadrados que consigas. Hoy en día, yo, por ejemplo, dentro de mi estrategia, yo busco restaurantes de no menos de 1,600 pies cuadrados, que estoy hablando de 148 metros cuadrados, a no más de 2,000 pies cuadrados, que ya estoy hablando de 180 metros cuadrados. ¿Por qué? Hay dos cosas que te comen en el negocio en este país. El número uno, el gasto mayor, es los costos de sueldos, y el segundo es la renta. ¿Y por qué lo hago así? Porque lo que trato es de cuidar mucho la renta, y obviamente, al ser un restaurante más grande, tu inversión en términos de decoración, equipo, etcétera, etcétera, se incrementa. Pero para ponerlo en números reales y simples, yo te puedo decir que debes de contemplar más o menos, ya con todo y equipo acabado, un restaurante bonito, bien hecho para que te funcione. Eso fue parte, déjame llamarle, de mi no fracaso desde el principio, porque yo puse un restaurante desde el principio muy, muy bien hecho, muy bien puesto, con una imagen que, es más, llegaban los americanos y me decían, oiga, esto es una cadena, y les decía, no, es mi negocio, etcétera, etcétera. Oiga, pues qué bien puesto está. Entonces, pero para que te des una idea, más o menos deben ser unos $250 por pie cuadrado, lo que vas a invertir. Perfecto. Entonces, vamos caminando con eso. Ya tenemos definido cuánto es lo que debemos de establecer para un negocio que te da esa oportunidad. Ahora, hablabas del tema de la construcción, hablabas del tema del diseño, y obviamente que la gente que llega tal vez te dice, oye, es una cadena. Yo creo que es un muy buen punto a favor de tu negocio cuando obviamente haces las cosas al nivel o al detalle como tú lo desarrollaste. Sí. Ahora, la competencia, porque tú hace rato decías, oye, difícil, obviamente el tema del scouting, la competencia, o revisar realmente cómo se maneja la competencia. Y hay un punto bien importante. Tú tienes la experiencia restaurantera, pero hay mucha gente que es inversionista, que tal vez dice, solamente quiero invertir en un negocio, y yo no soy experto en restaurantes, pero me gustaría invertir en algo de eso, y seguramente a lo mejor, en lugar de irse una persona como tú lo hiciste, tú con tu familia, y que desarrollaste o abriste los restaurantes, tal vez haya gente que diga, bueno, me asocio entre 1 o 3 personas más o menos, y alguien tal vez tenga experiencia o no, y únicamente nos dedicamos a invertir, ir y venir tal vez como fase 1, y después, si funciona, ya buscar establecerte en Estados Unidos. Esa cuestión de inversión, Juan, ¿te llevó desde la inversión hasta que te dio ingreso ya positivo? ¿Cuánto tiempo te tardaste en el restaurante 1? Fíjate que no recuerdo muy bien, pero afortunadamente fue muy rápido, Héctor. Creo que, no recuerdo si fue a los 3 meses o a los 6 meses, pero en el peor escenario, vamos a hablar de 6 meses, pero afortunadamente, fíjate que mis pérdidas durante esos meses no fueron mayores de $1,500. Nada, o sea, verdaderamente nada. Yo tengo un ejemplo, ¿no? Yo siempre lo he platicado.
En la Ciudad de México, ahí en la Avenida Palmas, hay un restaurante muy famoso que se llama La Mansión. Bueno, pues el hijo de la dueña de ese restaurante, él se apellida Fernández, ha venido aquí a San Antonio a tratar de poner ese tipo de restaurantes como los que tiene su mamá, y no estoy muy seguro, pero creo que lleva ya 4 o 5 conceptos que le han fracasado y ha invertido, créeme, millones de dólares. Hoy te platico de otro ejemplo. El dueño de la Panera Bread y de las hamburguesas Red Robin de aquí es un mexicano, Agustín. Correcto. Y es muy amigo del dueño del restaurante Hunan, allá en México, la Ciudad de México, y quisieron poner un restaurante igual aquí, tipo como el Hunan. Les costó 10 millones de dólares. Un señor restaurante. Duró 3 meses abierto. Wow. Pero ¿sabes por qué es? Eso es porque otra vez no hacemos el scouting, no hacemos el análisis. Como mexicanos, lamentablemente tenemos una cultura de vamos a hacerlo como se pueda, como empírico. Como intentamos. En vez de acercarte a gente que conozca y tratar de entender qué es lo que pasa, usos, hábitos. Vamos a hablar de mercadotecnia, de los usos, de los hábitos, las costumbres, de las culturas, qué les gusta, qué no les gusta. Y voy a hablar ahora de un caso mío, es muy peculiar, te vas a reír. Cuando yo abrí mi primer restaurante mexicano, de comida mexicana, una amiga de mi esposa, americana, le dijo, oye, ¿y vas a tener chips y salsa? ¿Y chips y queso? Y mi esposa volteó y dijo, ¿qué es eso de chips y salsa y queso y chips y queso? Dijo, eso no es mexicano. Y entonces abrimos sin esas famosas y nos reímos, mi esposa y yo, hoy en día, porque te dicen chips and salsa, ¿no? Y chips and queso. Y así te lo hablan, muy peculiar. Y, y abrimos sin esos 2 artículos. Bueno, Héctor, tardamos más tiempo en abrir el restaurante que al siguiente día ya teníamos los famosos. Investigamos lo que era el chips y queso y chips y salsa, y no es más que los tostitos con ese queso amarillo que lo dipean, y una salsa que no pica, y los tostitos también. Claro, nada más que lo quieren, como dicen aquí, homemade, ¿no? No que vayas y lo compres al súper. Entonces, al día siguiente lo teníamos, porque era un sí o sí lo debías de tener, si no nos dimos cuenta que íbamos a fracasar. Entonces, perdón. Entonces, son de ese tipo de ejemplos que te puedo poner, gente con mucho dinero, aún con experiencia en restaurantes, cómo vienen y tratan de poner conceptos y creen que van a funcionar porque sí. Y es ahí donde, por ejemplo, yo en mi particular, claro, yo no soy Agustín, que es millonario, ¿no? Y que llegue y pone un restaurante de 10 millones de dólares, y es el dueño de todas las Panera Breads de aquí, etcétera. Entonces yo cuido mucho más mis recursos, cuido mucho más mis estrategias. Entonces lo puedes hacer y puedes entre varios venirse, invertir, pero siempre, reitero, deben de ir acompañados de alguien que les diga qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, que tengan un poco de feedback de alguien que conozca el área. Muy bien, Juan. Ahora, hace rato hablaste de que el tema de la gente es un tema, pues obviamente, de los gastos más fuertes que tienes en la cuestión restaurantera. ¿Cómo contratar a la gente allá en Estados Unidos? Porque obviamente hay una serie de requisitos y unas cuestiones totalmente diferentes a lo que se maneja aquí en México. Sí, fíjate que va a ser contradictorio lo que te voy a decir, Héctor. Hoy si me dices quién está más capacitado, un preparador de alimentos de aquí o uno de allá, y voy a hablar de la Ciudad de México, sin dudarlo te contestaría una persona de la Ciudad de México, pero por mucho. Y te voy a decir el por qué. Hoy la mayoría de las cocinas de este país están manejadas por mexicanos, aunque usted no lo crea. Ajá. Entonces, pero son esos mexicanos que lamentablemente se vienen con una mano adelante y otra atrás para tratar de tener una mejor calidad de vida y nunca se prepararon y entonces han hecho las cosas como Dios les dio a entender, digámoslo así. Entonces, si entran a los restaurantes esos mexicanitos feos, créeme que la calidad de la preparación de los alimentos no va a ser la mejor. Si son de los mexicanos que entran ya a trabajar a restaurantes de cadena y que el jefe de cocina es un chef lamentablemente de otra nacionalidad y que estudió para chef, entonces ya es otro tipo de preparador de alimentos. Ellos son los que salen más caros, cocina siempre. Hoy, ahora con la famosa pandemia, está peor, porque debido de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos
está dando incentivos y ayudas a todos a diestra y siniestra, y creo que tengo entendido que ya incrementó su deuda en 1.5 veces más de lo que ya la tenía antes de la pandemia. Y para que te des una idea, cuando antes un cocinero bien pagado te costaba 12, 13 dólares la hora, hoy los encuentras no menos de 15 dólares. $15 la hora. ¿Y cuántas horas te trabaja alguien de cocina? Sí, para que te des una idea, uno de mis restaurantes, el más chiquito, que es de 1,600 pies cuadrados, mi renta es de $4,480. Bueno, pues mi cocinero, el más importante ahí, gana más que mi arrendador. Mi cocinero ahí gana $5,000 al mes. $5,000 al mes. Para que te des una idea. Sí. Wow, 100,000 pesos. Digo, Sí, hablando rancheramente a una conversión de 20 pesos el dólar, Sí, 100,000 pesos y 90,000 pesos de renta. ¿Y Sí. cuánta gente más tienes trabajando en tu negocio? Bueno, por ejemplo, en cocina, normalmente siempre debes de tener la cabeza de cocina, que es el preparador principal. Luego debes de tener uno que se llama de prep. El otro es un chef o cocinero. Luego debes de tener uno o dos preps, y luego debes de tener uno que se llama la balosa. Entonces tú debes de tener mínimo en cocina 4 personas, de 3 a 4 personas, dependiendo el día. Eso se comporta también muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a la Ciudad de México, de ver el comportamiento de consumo en los restaurantes. Entonces tú ves como los lunes es un día más o menos normal de venta, pero el martes cae radicalmente la venta, y todos los restauranteros martes y miércoles hacemos promociones para tratar de jalar a la gente los martes y miércoles, porque por alguna extraña razón los martes y miércoles es cuando menos salen a comer. De jueves a domingo, ahí sí tienes que aventar toda la carne al asador, puedes tener hasta 5 o 6 personas en cocina, entonces tú vas teniendo gente, que es lo que te permite el contratar a la gente por hora, donde tú le puedes dar 3 horas en un día, 5 horas en otro, es un decir, ¿no? No te lo van a aceptar. Normalmente lo que te piden ya ahora es que cuando menos los tengas 6 horas por día, de 5 a 6 horas por día. Entonces, y luego tienes los de comedor, que en comedor pues tienes que contemplar más o menos una mesera o mesero por cada 4 mesas, más aparte tu bartender, más aparte tu cajero. Ok, estamos hablando que alrededor estás gastando o invirtiendo alrededor de 250,000 pesos al mes, hablando en pesos de gente. La nómina de cualquiera de mis restaurantes, Héctor, para que te des una idea, anda en $12,000. Sí, más o de menos. 12 a $14,000 por mes. Correcto. Más la renta, entonces estamos hablando ya. Más la renta. Estamos hablando ya de 300,000 pesos de gasto, costo, obviamente únicamente de renta y lo que es la gente, más toda la cuestión que conlleve de servicios. Sí, ya de ahí los siguientes gastos, el siguiente gasto más caro, pues es el costo de producción, Uh-huh. el famoso COGS, que todo no debe de pasar. Yo te busco que en los mariscos, por ejemplo, yo no permito que pase de a más de un 32%. En comida mexicana tengo un costo de producción del 27%. Entonces lo traigo maravilloso. Pero ya es un negocio mucho más hecho. El de mariscos, pues, me ha costado un poco más de trabajo, pero lo quiero llevar a un 30% para que te des una idea. Entonces, para que lo hagas aritméticamente, Correcto. si tú tienes por cada $10,000 de venta, tú debes de contemplar $3,000 de compra de insumos. De acuerdo. ¿Solamente de insumos o con todo el contexto de lo que estábamos platicando ya, incluida la parte de la renta y la parte proporcional de la gente? No, tú tienes que contemplar, yo dividiría el negocio como todos en 3. Uh-huh. El cost of goods sold, el costo de operación, tu costo de compras, Uh-huh. luego tus OPEX, tus operating expenses, y luego al final tu utilidad bruta. Y luego de ahí ya pues quitas impuestos, etcétera, 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 para que llegue a tu utilidad neta. Hablabas. Entonces, sí, en los OPEX, para que te des una idea, entonces, como te decía, de 12 a $14,000 de nómina, la puedes bajar, todo dependiendo, ojo, te estoy llevando a los máximos.
Entonces la puedes bajar. Yo tengo otro restaurante por ahí que lo tengo en $10,000 de nómina. Pero mira, vamos a hacerlo rápido para que sea más aritmético. Uno de 12, que es lo más común, $3,000 de nómina mensual, más ciérralo en $5,000 de renta. 12 más 5 traes 17. Luego $3,000 por cada $10,000 de venta. Y luego tienes lo que es la luz y el gas, que te vas a gastar de $1,200 a $1,500 al mes. Okay. No más. Perfecto. Y lo que es luego internet, tu cablevisión, todo eso, que van a ser otros, internet y cablevisión no más de $200, con líneas telefónicas, etcétera. El triple play, lo que le llaman en México, no más de $200, $220 caro. Y por ahí, ¿qué más tienes? Bueno, los seguros, es otra parte que sí hay que contemplar un gasto importante en seguros. Te vas a gastar más o menos como de $200 a $300 en seguros, porque hay que asegurar todo. Y hay que tener, en mi caso, por ejemplo, que tengo o que estoy adentro de las corporaciones que te digo, a mí yo tengo un seguro que me vale $3 millones al año, por evento, perdóname. Entonces, eso es lo que me cubre. Entonces, mi costo de esos seguros, con la comida mexicana, es muy alto. No así el del restaurante de mariscos, porque no estoy adentro de esas corporaciones que me exigen un seguro mucho mayor. Estar asegurado por cualquier cosa. Lo que te iba yo a preguntar pero debes de contemplar más o menos de $200 a $300 mensuales de seguros. Correcto. Lo que te iba yo a preguntar es eso, la diferencia de estar fuera de una corporación trabajando con un fast food y por el otro lado con tu negocio fuera de esos lugares, tus costos y tu utilidad. Obviamente vamos a olvidarnos de utilidad como absoluto, sino como porcentaje. ¿Estás más o menos gastando lo mismo y ganando lo mismo en porcentaje sobre la base? Fíjate que no. En teoría, como te decía, mi utilidad en la comida mexicana, utilidad de operación es menor, pero digamos que tengo los clientes cautivos, porque yo voy los martes, te pongo el ejemplo de la Universidad de Trinity, yo llego los martes y yo le voy a dar de comer sí o sí mínimo a 220 chamacos. Okay. Sí o sí, no hay pierde, es lo menos, porque yo sé que como hay este volumen en el campus de niños, hay 600 niños, yo sé que 200 se van a ir conmigo, otros 200 con otro y otros 200, porque son estaciones de comida, es un food court, y si somos 3, pues ya sé que cuando menos una tercera parte va a estar conmigo. Ahora, yo tengo la suerte, fíjate que esto ha sido muy interesante para nosotros, los que estamos autorizados para hacer ese tipo de negocio dentro de estas corporaciones, somos 5 restaurantes, y algunos yo creo que te deben de sonar a ti y a tu audiencia, porque uno es Panda Express, que es una cadena nacional. Sí, correcto. El otro es Chick-fil-A, que es una cadena nacional. El otro es uno que se llama Which Wich, que es una cadena no nacional, pero sí está en varios estados, es grande. Luego tenemos uno que se llama Populis, que más bien es local de aquí de Texas, y el más chiquito de todos es Chilangus, que somos nosotros. Pero curiosamente, fíjate que los que más vendemos en términos de número de comensales somos Panda Express y nosotros. Eso es lo que les ha llamado, les ha llamado mucho la atención, ha sido un fenómeno. Nosotros hemos sido un fenómeno porque vendemos a número de comensales lo mismo. Claro, en ticket promedio un Panda Express es más caro. Ellos andan en, creo que $11 en ticket promedio, cuando nosotros andamos en 8. Entonces ya cuando hablas en dinero, pues es menor la venta de nosotros. Pero, te reitero, yo tengo el dinero seguro en los food courts. Sí o sí voy a vender. Afuera, en un restaurante, hoy en día ya mis restaurantes de pescados y mariscos, hoy estoy muy contento porque a pesar de la pandemia, a pesar de lo que quieras, estoy vendiendo como si no hubiera pandemia. Y luego estamos en la época mejor, acabamos de pasar la cuaresma, y entonces estamos vendiendo muy bien. Claro, vendo mucho más caro, entonces me va muy bien, yo no me puedo quejar, pero si yo tomara en cuenta un restaurante que está empezando como los míos de pescados y mariscos y los food courts, yo ahorita te diría, me voy por el food court porque es una venta segura. Correcto, es como una cocina económica prácticamente acá en México.
Correcto, correcto. Obviamente con sus proporciones. Ahora, Juan, ¿cuál es la tasa tributaria para los negocios allá en Estados Unidos? Bueno, todo dependiendo del estado. California es un estado muy, muy caro porque ahí acuérdate que traes el impuesto municipal y estatal. Acá no. Eso es por lo que mucha gente hoy de estados importantes como California están viniendo a Texas, porque nosotros aquí nada más tenemos que pagar el 8.25% que lo que sería el IVA. Cada día 20 de cada mes, nosotros le devolvemos al gobierno, toma, aquí está tu IVA, y listo, y se acabó. Al final del año vemos cómo quedamos en cuanto a pérdidas y ganancias. Y si tú tienes un buen contador, y ojo, no estoy hablando de transar, no estoy hablando de hacer cosas irregulares. Si tú tienes un buen contador que te sepa decir qué es lo que tienes que hacer, estrategias para la evicción, no para la evasión, sí, y además vas a salir muy bien en cuanto a pago de impuestos. aprovechar para el tema de inversión, que tal vez eso también te impacta de manera positiva para bajar taxes, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y entonces acá tienes, por ejemplo, creo un buen contador, donde hoy me dijo, oye, pues el auto de tu esposa, sácalo en lease, porque lo vamos a meter y que lo pague el negocio. Entonces hoy mi esposa trae un auto que está pagado por la empresa. Pues vamos bien, Juanito. Tenemos a los mercadólogos, que cualquier persona que quiera preguntar, por aquí tenemos un set de mercadólogos listos para poder asesorar. Número 2, tenemos a la persona indicada, abogado y básicamente establecido en Estados Unidos en todo este negocio restaurantero para la gente que quiera asesorarse. Y por el otro lado también la guía de las cuestiones de evitar errores, los errores que nos acabas de comentar, ejemplos como el que nos contabas de los inversionistas de estas grandes cadenas de alimentos mexicanos que allá 3 o 4 veces y no han funcionado. ¿Algún otro error que creas tú viable compartir con la gente con respecto a lo que hacen cada vez que quieren abrir un restaurante en Estados Unidos? Un error muy común que cometemos los mexicanos al llegar a invertir acá, y más el mexicano que tiene dinero en nuestro país, el mexicano que tiene dinero en nuestro país tiene la fortuna de tener una persona que le ayuda en casa a hacer la limpieza, otra persona que le ayuda a lavarle el coche, otra persona que le ayuda a cortarle el jardín, etcétera, etcétera. Entonces llegamos aquí y queremos que todo mundo nos hagan las cosas y nosotros pues ser prácticamente espectadores. Así lo era yo como restaurantero en la Ciudad de México, esa es la verdad, pero cuando llegas aquí y te das cuenta del costo de los sueldos, ahí es donde te mata el negocio y tienes unas pérdidas espectaculares de dinero. Entonces prácticamente tienes que meter mano y sensibilizarte del impacto que tienen esos costos, ¿no? El costo de la renta y el costo también de la operación, que es el costo más grande que tienes. Por sí, otro... y principalmente, Héctor, lo que yo te decía, todo partir de un buen menú. Parece paradójico, pero si tú partes de un buen menú sencillo, que con pocos ingredientes o con el menor número de ingredientes puedas hacer todos tus platillos, eso te va a quitar muchos dolores de cabeza y también mucho costo de mano de obra. Correcto. Y de ahí obviamente también la investigación, ¿no? El scouting que se tiene que hacer, el análisis del costo, el análisis de las materias primas. Sin lugar a dudas creo yo que es un tema básico en el desarrollo de un negocio. No ser soberbios pensando que porque tenemos experiencia manejando negocios en México va a ser lo mismo en Estados Unidos. Entonces es un punto muy importante. Ahora, Juan, la pregunta también que tengo aquí es, ¿qué tipo de restricciones existen actualmente para los restaurantes con la pandemia? ¿Son igual que en México? Ninguna. En Texas ya ninguna. De hecho, fíjate, hace mes y medio, donde el gobernador de Texas abrió totalmente el estado y dijo, listo, se abre, restaurantes cupo al 100%, ya no es necesario tapabocas, como si fuera vida normal. Sin embargo, los habitantes de este estado, la verdad, y no nada más nosotros, sino muchos de otros estados, decíamos que estaba mal el gobernador y continuamos a la fecha, muchos de nosotros, te voy a hablar a lo mejor del 95%, seguimos utilizando tapabocas. Los negocios, los míos, por ejemplo, yo sigo con la condicionante de, por favor, entra con tapabocas a mi restaurante.
y hasta la semana pasada, como hace 5 días, ya permití que hubiera ya el distanciamiento social. Pues yo tenía una mesa sí, una mesa no, una mesa sí, una mesa no para sentarse. Hoy ya pueden sentarse en todas las mesas. ¿Y por qué ya tomé esa decisión? Porque hoy en el condado de San Antonio, Bexar, que se llama, habemos 1.700.000 habitantes, de los cuales 700.000 ya están vacunados con cuando menos una dosis y 480.000 ya estamos vacunados con 2 dosis. Entonces, la verdad es que va muy bien, han bajado sustancialmente los contagios y ya tenemos varias semanas donde ha habido 0 muertos. Entonces, eso me ha llevado a tener un poco más de confianza y obviamente no puedo mentir, el mismo negocio, los clientes me lo están pidiendo porque ya no puedo mantener el negocio con mesas cerradas, porque ya es el aforo tanto que necesito sentarlos sí o sí, y de verdad, pues también no te voy a mentir, ¿no? A quién le dan pan que lloren, y si están llegando, pues tengo que meter a los clientes para hacer más dinero. Excelente, Juan. Pues mira, ha sido un gusto platicar contigo. Tenemos unos minutitos más, pero quiero yo compartir con la gente tus datos. La gente que quiera escribirle a Juan Zavala, les comparto su correo, es juanmario.zavala@gmail.com. Repito, juanmario.zavala@gmail.com. También lo pueden encontrar en el teléfono WhatsApp 210-718-3161. Y obviamente en las redes sociales está en Facebook, ¿no? Como Juan Mario Zavala. Lo puede encontrar ahí. Le recomiendo que si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo. Voy a también a subir en la página de Let's Talk Marketing también los datos de Juan Mario Zavala. Y algo importante que es este tipo de recomendaciones son muy valiosas para la gente que quiera o que tenga también la disposición de hacer un emprendimiento en Estados Unidos, particularmente con la cuestión de restaurantero. Y la otra, tendremos opción o otra oportunidad para platicar con Mario de lo que es la posibilidad de las franquicias, ¿no? Ahí la parte de las franquicias con sus marcas, que tenemos 2 tipos de restaurantes, el de pescados y mariscos y el mexicano. Y bueno, ya platicaremos en otra ocasión de estas 2, el Chilangus Mexican Grill y la Perla del Pacífico. Me encantó tu nombre del Chilangus Mexican Grill, mi querido Juanito. Para mí es una mezcla muy interesante. Y pues no sé si tengas algo más que compartir con el auditorio. Estamos por despedirnos, Juan. Muchas gracias, Héctor. No, nada, agradecerte a ti y a tu amable auditorio el compartir con ustedes esta plática, este momento, y estoy a tus órdenes. Lo que necesite tu auditorio, pues será un placer poder ayudarles. Pues muchas gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Texas. Y yo me despido de ustedes. Fue un gusto estar con ustedes este día, viernes 24 de abril. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Héctor Montes. Ha sido un verdadero placer. Recuerden que síganos a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing y puede darnos sus recomendaciones y puntos de vista. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hasta la próxima. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.